Bueno, sin más preámbulo, voy a dar la bienvenida a Karen Cordero Reimann. Karen, ¿nos escuchas, Karen? No escucho a Karen. Hola. Hola, ya abrí mi Ok, sonido muy y bien. mi luz. Sí, Muy ya. bien, Karen. Gracias, ya te estamos viendo. Bueno, bienvenida, Karen. Vamos a dar inicio a tu ponencia. Karen Cordero Reimann es historiadora del arte, curadora y escritora. Nacida en Estados Unidos, vive y trabaja en México desde 1982. Ha sido profesora en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana y del posgrado en Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro fundador del Curare, Espacio Crítico para las Artes. Es autora de múltiples publicaciones sobre el arte de los siglos XX y XXI, sobre todo con respecto a las relaciones entre el llamado arte culto y el llamado arte popular en México. La historiografía y la crítica del arte, cuerpo, género e identidad sexual en el arte mexicano, y políticas museísticas y curatoriales. Entre sus publicaciones recientes destacan Anita Brenner, Luz de la Modernidad, con Pablo Ortiz Monasterio, México, Munal y Arte y Cultura, Grupo Salinas, 2020. Beethoven in the Intimate and the Social, Body, Affect, Trauma and Resistance, en María Elvira Escayón, El Estado de las Cosas, en Bogotá. Flora y Seguro Bolívar, 2018. A Situated Gaze, Lola Álvarez Bravo, en Lola Álvarez Bravo, Picture in Mexico, New Haven y Londres. Yale University Press, 2018. Cuerpo, género, afecto, alusiones y enunciaciones de lo irrepresentado en la escritura de historia del arte. En Diego Salcedo, Fidalgo, editores. Horizontes Culturales de la Historia del Arte en Bogotá, Editorial Universal, Tadeo Lozano, 2018. También ha tenido una participación constante en el ámbito museístico con actividades de curaduría, asesoría e investigación. Entre sus curadurías recientes destacan Anita Brenner, Luz de la Modernidad, Museo Nacional del Arte, Ciudad de México, 2019-2010. We Draw the Line, Works and War, Memory and Affection, Mónica Meyer and Víctor Lerma, en Londres, Charlton Gallery, 2019. Y luego acá otro título en francés que tampoco me animo a pronunciar porque pronuncio re mal, Jusqu'à la fin du temps, con Carmen Mariscal y Mercedes Gertz del Instituto Cultural de México, París 2018. Actualmente trabaja como investigadora y curadora independiente, así como sobre proyectos creativos personales que entrelazan el arte, la literatura y la historia. Y bueno, una disculpa por mi pésimo pronunciación. Bueno, le damos la bienvenida aquí a Karen. Muy bien. Adelante, Karen. Sí. Entiendo que Juan Manuel va a compartir mi presentación, ¿es así? ¿O lo comparto yo? La comparto. Ok, gracias. Yo te voy diciendo cuándo pasar de uno a otro. Gracias. Perfecto. Pues muchas gracias. Quisiera agradecer a Gabriela y también a Mariana Gulco por la invitación para participar en este coloquio, así como todas las otras personas involucradas en su organización y todos los que están encargando de las complejidades técnicas que nos son muy necesarias en estos tiempos para que podamos estar en contacto aun cuando estemos en nuestras casas en reclusión. He titulado esta ponencia Imaginando futuros desde el feminismo entre el Capitaloceno y el Chutuloceno, espero haberlo pronunciado correctamente, lenguaje, delirio y denuncia en Woman on the Edge of Time, Mujer en el borde del tiempo, de Marge Piercy. Y bueno, quiero antes de iniciar propiamente con mi texto, comentar que cuando me invitó Gabriela a participar hace un par de semanas, y bueno, pues me comentó de qué se trataba el coloquio, yo le comenté que realmente no estaba
demasiado actualizada con respecto a todos estos términos como antropoceno, capitaloceno, triculoceno, etcétera, que se estaban manejando, aunque sí estaba familiarizado con Donna Haraway y su trabajo, pero más incluso su trabajo anterior que lo más reciente, ¿no? Y que bueno, que no sabía muy bien de qué podría hablar en ese contexto. Después de conversar un poco, pues y a platicarle un poco sobre lo que yo estaba trabajando, habíamos quedado que hablaría del arte feminista y un poco sus propuestas en el contexto de la actual situación, desde el cuerpo, sobre todo desde temas del afecto. Pero bueno, después de estar escuchando desde el lunes el coloquio y ver pues los temas que se están tratando, pensé que sería como mucho más pertinente, tal vez entrar más en diálogo con algunas de las inquietudes y temas que se habían estado discutiendo, hablar desde un trabajo que había hecho hace tiempo sobre la literatura feminista de los años 70 y 80, ¿no? De hecho, bueno, realmente no está presente en mi currículum porque mi trayectoria ha sido más en la historia del arte, pero también hice un doctorado en letras modernas en la Universidad Iberoamericana, y este trabajo que voy a compartir forma parte de la tesis del trabajo que hice en ese contexto justamente sobre literatura feminista de 3 autoras, 2 norteamericanas y una canadiense, en los años 70 y 80, y justo la manera en que crean es la posibilidad de imaginar y poner en lenguaje cosas que no habían podido tener voz anteriormente, y hablar de inquietudes de mujeres de la experiencia femenina, y por lo tanto crear a través de la escritura de novelas, de poesía, la posibilidad de imaginar otras realidades y de expresar las realidades que ya se estaban viviendo, ¿no? Entonces, este trabajo sobre la mujer en el borde del tiempo, un libro de Marge Piercy, entra en este contexto y creo que es especialmente pertinente porque es un libro. Puedes pasar a la siguiente, que es la portada del libro, el portada original del libro. Pueden ver el estado en el que está. Eh, eh, este libro trata específicamente de una mujer, ahorita en la ponencia le entro más en detalle, que está en un manicomio en Nueva York, y desde ahí se transporta, imagina, no sabemos exactamente si es real o son producto de las drogas que le están, a los que le están sometiendo, a una realidad a cientos de años en el futuro, donde ya no existen las divisiones dicotómicas de género, y donde esto se ha plasmado en toda una serie de estructuras sociales distintas, ¿no? Que de alguna manera creo que las podemos asociar con tal vez algo de lo que está imaginando Donna Haraway como el Chuptuluceno, ¿no? Por eso lo puse en el título. Ya me apropié de los términos después de varios días de estar escuchando las interesantísimas ponencias de los colegas. Entonces, si puedes pasar al siguiente, quiero nada más introducir rápidamente a la autora de este libro, porque creo que es una autora no muy conocida en México. En particular, esta novela no se ha traducido, probablemente por las complejidades que tiene que ver su manejo del lenguaje, que explicaré, su invención realmente de un nuevo lenguaje que se da en esta realidad del futuro, que sería como difícil traducir. Pero bueno, es una autora maravillosa, la recomiendo ampliamente. Nacida en Michigan, en Detroit, una ciudad muy importante industrial en Estados Unidos, en 1936, en el seno de una familia obrera. Su padre presbiteriano, pero su madre judía, y ella se vincula mucho con esta línea materna del judaísmo para su autoconcepción. Y bueno, en esta situación
personal que no es muy afecto a su desarrollo, digamos, humanista. Ella se convierte en poeta, novelista, ensayista y activista social. Y bueno, el trabajo que realiza tiene muchas raíces en su herencia judía, justamente en su involucración política y en su vinculación también con el movimiento feminista desde sus inicios y la manera en que contribuye al desarrollo de los discursos del feminismo, no solo por medio de su activismo, sino por medio de su escritura. Pasamos al siguiente. Justamente en una entrevista, un año después de la publicación de esta novela, en 1976, comenta que en esta novela quiere crear una sociedad que no es fantástica, sino una para el cual podemos luchar, uno que casi podemos lograr, en el que los valores feministas son los valores prevalecientes. Dice que quería imaginar el pueblo de una sociedad no sexista, uno en que las personas se socializan para ser cooperativos, dulces, simpáticos, abiertos, respetuosos de otros seres vivos y en contacto con los diversos niveles del pensar y del sentir. Entonces, creo que eso es algo muy importante que hace la literatura feminista de estos años y en particular la llamada ciencia ficción feminista, que realmente no es exactamente ciencia ficción, tal vez es más bien feminismo utópico, ¿no? O distópico en algunos casos, como el Handmaid's Tale de Margaret Atwood, pero imaginar futuros para poder explorar tanto las posibilidades como de un mundo en el que no existen estas divisiones con los que pues, hemos vivido desde hace siglos, centurias, en el patriarcado, y también imaginar los futuros distópicos, como en el caso de Handmaid's Tale, donde pues existe una exacerbación de esta situación, la situación de división de género y en particular explotación de las mujeres. Entonces, creo que esto es algo muy importante. Pasamos a la siguiente, que se vincula justamente con el pensamiento de Donna Haraway, que es el eje rector de este coloquio, quien escribe en 1985 el manifiesto Cyborg, donde justamente también está pensando en términos de un rechazo de fronteras rígidas, particularmente entre lo humano, lo animal y la máquina, y donde justamente está explorando la potencialidad de un feminismo postmoderno que va más allá de los dualismos y las políticas de identidad más esencialistas del feminismo de su tiempo, ¿no? Que se vincula un poco con lo que se había comentado en la ponencia de, no se me fue el nombre, de Celia, creo. Entonces, creo que este trabajo de Marge Piercy, realizado casi 10 años antes del trabajo pionero teórico de Donna Haraway, nos muestra cómo imaginar desde la literatura, esto de ponernos a través de la imaginación en realidades distintas, nos permite y tiene una fuerza súper importante para poder vivenciar a través de la ficción lo que podrían ser las realidades de otra estructura social y política, y económica y afectiva, y cuáles son los beneficios y las consecuencias de eso, ¿no? Entonces, bueno, sin más, voy a entrar ya en la lectura de la ponencia propiamente para poder no pasarme del tiempo. Entonces, si pasamos a la siguiente, voy a iniciar hablando de esto, ¿no? La portada blanca ya amarillenta de un libro de bolsillo de pasta suave
con una decoración que evoca el estilo psicodélico de los años 60 y 70, entremezclando las caras de figuras masculinos y femeninos, como una especie de cyborg también, en un círculo del que parecen emanar otros círculos de colores, nos introduce en el mundo de marginación y violencia de Consuelo Ramos, una chicana de origen tejana internada en un hospital psiquiátrico de Nueva York, y a través de ella en una utópica opción para el futuro, en la que la dicotomía de género ha dejado de regir las relaciones humanas objetivas y subjetivas. ¿O se trataría de una alucinación esquizofrénica de esta paciente de 35 años, cuyo expediente médico aparece reproducido en extractos en las páginas finales del volumen? La trama alterna entre la historia, narrada en tonos que recuerdan la literatura naturalista del siglo XIX, de esta mujer cuyas opciones vitales y posibilidad de escoger su destino se han ido cerrando. Nos enteramos de esto en el ir y venir de su memoria y la narración de sus experiencias en el hospital, donde la quieren someter a una intervención cerebral experimental que permite anular su voluntad. Y a la esperanza encarnada en el mundo, o sea, este ir y venir es entre ese mundo y el mundo de Matapoiset, así se llama este mundo, digamos, del futuro, en 2137, una comunidad rural donde, en contraste con las visiones futuristas que suelen presentarse en la ciencia ficción, se ha puesto la tecnología y la renovada organización de las interacciones humanas y un sistema político no jerárquico al servicio de la igualdad humana y el uso cauto de los recursos naturales para el beneficio colectivo. La vivencia de Connie entre estos dos mundos le permite construir, aún desde sus circunstancias de encierro, opciones de lucha y toma de decisión que enfrentan al sistema que la oprime. Y a la vez la narración permite al lector o a la lectora analizar y reflexionar desde una postura de conciencia política feminista sobre los mecanismos de poder y sus efectos en instituciones como la maternidad, el matrimonio y la convivencia social, no desde una perspectiva dicotómica, plana o acrítica, sino a partir de una compleja evocación de sus implicaciones, tanto para la cotidianidad material, así como para aspectos afectivos e identitarios. Publicada en 1976, esta novela, a la vez realista y aliada con la ciencia ficción y la literatura fantástica, aunque Piercy la caracteriza mejor como ficción especulativa, puede vincularse cercanamente con el análisis que propone Judith Butler sobre el sujeto femenino y la identidad de género en su texto Problemas de género, teoría feminista y el discurso psicoanalítico. Butler considera la identidad de género como un performance fundamentado en estrategias narrativas construidas, ficcionales, que comúnmente proponen un modelo normativo de un sujeto unificado, pero que también pueden ser desconstruidas para abrir posibilidades que no se sustentan en una concepción dicotómica y esencialista de la diferencia sexual. En Woman on the Edge of Time, Mujer en el borde del tiempo, la confrontación en la conciencia de la protagonista y por extensión en el lector o la lectora del mundo de los años 70 y el mundo que representa su desconstrucción y reconfiguración a más de 150 años de distancia, abre la posibilidad de nuevas construcciones de significado y afecto que transforman las lecturas políticas de la cotidianidad. La novela está estructurada en 20 capítulos, de los cuales 19 se narran en tercera persona, pero desde la perspectiva exclusiva de la protagonista, Consuelo Ramos.
Esta estrategia literaria permite una compenetración del lector o la lectora con las vivencias, sentimientos, recuerdos y observaciones de Connie, que a menudo conlleva cambios en el tiempo, ya sea porque recrea el pasado en su memoria o porque la acompañamos al mundo del futuro al que se transporta por medio de Luciente, un sender, como lo llaman, alguien que envía algo o alguien, que se contacta con ella como conciencia receptiva del pasado de su civilización. Estos diversos estadios temporales en un marco cronológico se narran como presente, como vivencia, lo que permite una empatía física, emotiva e intelectual del lector con Connie. Pero a la vez, de repente, nos hacen partícipes de una confusión o compenetración de espacios mentales que vivimos como real, pero sobre cuya veracidad, en algunos momentos de la narración, se pone en duda por medio de detalles o frases sueltas, sugiriendo la posibilidad de que sean producto de un estado delirante. En el capítulo 20 se presenta como documento partes del expediente médico de Consuelo Camacho Ramos de los hospitales psiquiátricos Bellevue y Rockover State, introduciendo un principio de realidad de nuestra sociedad cientifista que a la vez, por contraste, podría enmarcarse en un tono de fantasía o alucinación a todo lo anterior. O sea, que podría hacer que volviéramos a ver todo lo anterior como una especie de delirio, ¿no? Y también revela la confusión y carácter fragmentario de los juicios supuestamente médicos, así como la presencia clara de prejuicios cuyas consecuencias se desarrollan desde la vivencia y la experiencia en la narración anterior. Así, el manejo del tiempo en la novela es sobre todo subjetivo e interno, haciendo uso del prolepsis y analepsis que se viven como presente a nivel psicológico, este ir y venir en los tiempos, ¿no? Los espacios corresponden al movimiento mental, siendo principalmente los de la vida cotidiana de Connie en diversas épocas de su vida, los de los hospitales donde es trasladada, y los de los diversos lugares de Mattapoisett, donde la lleva Luciente. En este sentido, la construcción del relato recuerda claramente las observaciones de Paul Ricoeur con respecto a la identidad narrativa y la historia de una vida, donde dice, el relato, y cito, el relato construye el carácter duradero de un personaje que podemos llamar su identidad narrativa, al construir la identidad dinámica propia de la historia contada. Fin de cita. La detallada descripción física y sensorial de cada espacio y persona, a la par con la narración de las emociones y reflexiones que provoca, que colorean los diálogos plasmados, produce la identidad temporal, espacial y emocional del lector con la historia de la vida de Connie. Lo vivimos como ella lo vive, desde su conciencia, hasta que se interrumpe su flujo de conciencia al final del capítulo 19. Asimismo, podemos distinguir a la vez en Woman on the Edge of Time. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Y bueno, mis imágenes básicamente no son imágenes, son las citas que voy a hacer para que los tengan más presentes, porque algunos son un poco largos, ¿no? Entonces, podemos distinguir en este libro la combinación de discursos en la narración y la descripción, como los distingue a la vez los relaciona Gerard Genette. La narración se vincula, cito al autor, con acciones y acontecimientos considerados como puros procesos y por ello mismo pone el acento en el aspecto temporal y dramático del relato. La descripción, por el contrario,
porque se detiene en objetos y seres considerados en su simultaneidad y porque enfoca los procesos como espectáculo, parece suspender el curso del tiempo y contribuye a desplegar el relato en el espacio. Pero desde el punto de vista de los modos de representación, relatar un acontecimiento y describir un objeto son dos operaciones similares que ponen en juego los mismos recursos del lenguaje. Precisamente la combinación de estos recursos en esta novela, conforme Connie descubre, padece, confronta y pone en diálogo las dos realidades principales que habita el hospital psiquiátrico en Matapoiset, y a la vez hace conexiones con momentos de su pasado que evocan, permite que nosotros participemos en una reflexión que tiene la potencial de transformar nuestra concepción de género y su vinculación con otros aspectos políticos o sociales a partir de la vivencia, la experiencia y el afecto. La reflexión de Connie sobre el modelo de maternidad compartida y parto tecnológico que se ocupa en Matapoiset, como una especie de máquina que produce los niños, tienen un sistema mecánico de producción de infantes. Entonces, su reflexión sobre este modelo que confronta con su recuerdo del gozo del parto físico y el acto de amamantar, por ejemplo, nos permite experimentar las dudas y contradicciones que forman parte de su experiencia entre dos mundos y que entran en diálogo con sus dolorosas experiencias de enojo, dolor, sufrimiento y separación como madre e hija, haciendo del análisis político de la novela una vivencia compleja, no dicotómica. La posibilidad de la transformación de la conciencia política ligada con la reconfiguración de la identidad y la estructura social del género a partir de esta novela se da tanto en los diálogos de Connie con sus interlocutores del futuro, así como en las vivencias físicas que compartimos con ella a partir de su evocación, sobre todo las vivencias del cuerpo, desde lo visual, lo táctil, lo sinestésico y hasta lo sexual. Esto es particularmente evidente, por ejemplo, en el capítulo 9, donde asiste a un baile en Matapoiset y tiene un encuentro sexual con Bee, uno de sus residentes, que le recuerda de su pareja fallecida, Claude. Asimismo, en una de sus primeras visitas al pueblo del futuro, Connie exclama, y eso me parece muy interesante en el contexto de lo que se ha comentado en el coloquio, que es un futuro que se parece a la vida de los pueblos en México, donde de niña visitaba a su tío Manuel. De momento, le parece que la civilización humana ha ido hacia atrás en vez de adelante, pero gradualmente sus anfitriones le van explicando el funcionamiento exitoso de un sistema político-económico y de relaciones humanas no jerárquicas, en donde la explotación de clase, sexo y raza y los abusos de poder de individuos y grupos para someter a otros se han superado, y donde florece el placer, el afecto y el apoyo mutuo, así como una conciencia política e histórica aguda de los costos que tuvo en el pasado el apego tanto afectivo como material, así como el abuso de los recursos naturales y la tecnología. Por los aspectos básicos de la cotidianidad humana a los que se hace referencia en la novela, se potencia fuertemente el proceso de construcción del sujeto lector, en el sentido dinámico y dialógico que comenta Wolfgang Iser. Si pasas al siguiente, por favor. Aquí está la cita que voy a hacer. Y él dice, todo texto que leemos produce otro corte dentro de la estructura contrapunteada de nuestra persona. Y esto significa que la relación que organiza entre temas y nuestro horizonte de experiencias gana una diferente expresión. Dado que el tema del texto solo es concebible mediante su relación con nuestro horizonte de experiencia, que permanece como virtual,
y que es invocado en configuraciones varias, entonces los actos de interpretación de la experiencia ajena no pueden permanecer totalmente sin repercusión en la persona. Si la escisión contrapunteada de nuestra persona, originada en la lectura, sitúa como trasfondo las orientaciones vigentes, entonces, en este hecho tiene lugar una separación en el que el sujeto hace de sí mismo. Mientras piensa ideas ajenas, el sujeto debe hacerse presente al texto y así dejar tras sí lo que le determina. Creo que eso es muy interesante en términos de lo que posibilita la novela en términos de realmente poder imaginar, no solo en términos teóricos, sino corpóreos, lo que podría ser otra realidad. Como lectores, nuestra conciencia corporal y política entra en cuestión y se configura a partir del relato que experimentamos desde el punto de vista de Consuelo Ramos, por la confrontación tanto con la dura vivencia del abuso de poder y la ciencia en el hospital psiquiátrico, así como por la reconfiguración de los presupuestos de las relaciones humanas y las posibilidades de su desarrollo en Mattapoisett, e incluso por la transformación del lenguaje, particularmente en lo que se refiere a género. Los habitantes de Mattapoisett, y esto es otro aspecto que me parece interesantísimo y visionaria del libro, los habitantes de Mattapoisett hablan un idioma que como lector de inglés uno puede entender, pero que a la vez provoca una conciencia aguda de las relaciones de poder con el entorno y en general las implicaciones políticas del lenguaje. En particular, desaparecen los indicadores de género a favor del sustantivo person y el pronombre per. Y me parece eso muy interesante en relación que se ha comentado en otras sesiones de cómo Donna Haraway también transforma el lenguaje y tiene este concepto de humos en relación con la humanidad, etcétera, ¿no? En este sentido, las bases narrativas del texto de Piercy recuerdan claramente los planteamientos de Hélène Cixous y Lucy Irigaray desde la teoría feminista postestructuralista sobre las relaciones entre sexualidad, lenguaje y falologocentrismo, que les lleva a plantear lo que se ha llamado una escritura femenina transformadora de las relaciones convencionales en este sentido. Asimismo, nos remitimos al pensamiento de Gilles Deleuze en La literatura y la vida. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Donde dice, devenir no es alcanzar una forma, identificación, imitación, mímesis, sino encontrar la zona de vecindad, de indiscernibilidad o de indiferenciación, tal que ya no quepa distinguirse de una mujer, de un animal o de una molécula. No imprecisos ni generales, sino imprevistos, no preexistentes, tanto menos determinados en una forma, cuantos se singularizan en una población. El uso del lenguaje como materia en la novela transforma nuestros horizontes de expectativa y nuestros medios de construir y configurar la experiencia en lo humano y en lo social. Como contraste con el lenguaje de Mattapoisett y sus referencias sociopolíticos y genéricos, tenemos el único otro documento incorporado en la estructura de la novela, algo como con veracidad, podemos decir, en términos cientifistas. Además del expediente del hospital, que es una carta que Connie recibe de su sobrina Dolly, su pariente más cercano, una prostituta a quien Connie quiso defender de su padrote al inicio de la novela, justamente desencadenando su ingreso al hospital. El padrote pues la manda denunciar como loca y la manda al psiquiátrico. La carta de Dolly, reproducida literalmente en el texto, en letra de máquina de escribir y con los taches y correcciones a mano de Dolly, hace presente de manera muy clara no solo el poder del idioma y en su ámbito el poder del inglés versus el español, sino su asociación con determinados ámbitos sociales y educativos
y por lo tanto con horizontes de expectativa vitales, otro tema recurrente en la novela. Sin duda, entonces, la escritura y la estructura narrativa de Woman on the Edge of Time funcionan como dispositivos para la creación de conciencia en relación con los objetivos del movimiento feminista que surge en los años 70, o en los 60 y se desarrolla en los años 70, y más ampliamente con la dislocación epistemológica que persiguen los estudios de género postestructuralistas. Al respecto, la filósofa Judith Butler, una de las voces más claras, precisas y radicales en el pensamiento feminista actual, da voz a reflexiones muy cercanas a los que provoca la lectura de la novela de Piercy. Pasamos a la siguiente, por favor. Pone en juego en su análisis la conciencia o inconsciencia de cada disciplina sobre el estatuto construido o ficcional de sus narrativas, que se incorporan por medio de dispositivos de fantasía y se representan por medio de actos performativos. Así analiza el drag como una expresión elocuente que desnaturaliza la relación entre sexo anatómico, identidad de género y representación de género, poniendo en cuestión la distinción política binaria entre los géneros, para concluir, y cito, quizá habría que revisar radicalmente los estándares de coherencia narrativa y lograr que las estrategias narrativas para ubicar y articular la identidad de género puedan admitir una mayor diversidad. O podría ser que el performance lograra apropiarse de la narrativa como la escena de la producción de género. Perdón, Karen, ya te pasaste un poquito. Me faltan Sí, 10 líneas. adelante. Muchas gracias, sí, por el recordatorio. En cualquiera de los dos casos, parece crucial hacerle frente al mito de los orígenes interiores, entendidos ya sea como naturalizados o fijados culturalmente. Solo entonces la coherencia del género podría entenderse como la ficción reguladora que es, más que como el argumento central de nuestra liberación. Y para concluir, desde esta perspectiva, podemos decir que en el devenir de la narrativa de Woman on the Edge of Time, performemos, como en nuestro proceso de lector o lectora, una realidad que desbalancea y desquicia los referentes que estructuran nuestra experiencia cotidiana de género, abriendo la puerta no solo para configurar posibilidades alternas, sino para percibir más claramente las estructuras sociales y culturales que están en juego en este acto subversivo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Karen por su participación. Y bueno, creo que es una invitación a leer a Marsh Pierce. Y bueno, creo que pone de relieve pues la importancia de la literatura, ¿no? La literatura que también ha creado, imaginado otros mundos, otras sociedades más equitativas de una manera mucho más lúdica, menos teórica, digamos, pero igual de profunda, igual de importante, que ayuda como a ir deconstruyendo, revalorando o valorando de otras formas estas identidades de lo femenino y de nuestro rol y todas estas cosas, ¿no? Entonces creo que pues sí es fundamental pues la colaboración de la literatura y me parece como pues otra forma de conocimiento, otra forma de acercarnos a reflexionar sobre estos temas y creo que deja bien claro cómo esta mujer, Pierce, se adelantó, ¿no? De alguna manera a todos estos planteamientos que actualmente están haciendo feministas tan importantes como Judith Butler, ¿no?